Ahí se ve la presentación ya. Sí. Para los que veo que se están uniendo, damos inicio en un par de minutitos para darle tiempo a todos de que se conecten. Bueno, ahora sí, ya son las 12 en punto. Eh, ¿Alguien me puede confirmar si se me escucha bien? Porque está lloviendo mucho acá. Se le escucha perfecto, sí. Ah, bueno, ok, porque sí, hay bastante lluvia en este momento. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que sería la nutrición y alimentación específicamente de caballos. La otra semana vamos a ver lo que sería de mulas y asnos, pero lo que se ve la otra semana está como amarrado a lo de esta. Hoy les doy las bases generales y la otra semana nos enfocamos en mulas y asnos. Entonces, para que lo tengan presente si quieren anotarse la otra semana. También recordarles que este es un proyecto, bueno, estas charlas, perdón, son parte del proyecto del desarrollo de la unidad equina de la Estación Experimental Alfredo Boliumata. Y bueno, también son parte de lo que sería la Escuela de Zootecnia, que es donde yo trabajo. Mi nombre es Ana Margarita Arias Esquivel y también les dejo mi contacto, que sería ana.ariasesquivel. Si tienen cualquier consulta, estoy a disposición. Igualmente, hoy tengo también a una estudiante que me colabora como moderadora. Si tienen cualquier problema o cualquier consulta, le pueden escribir a ella por el chat privado y ella les ayuda a resolver. Y también, bueno, yo le pedí el favor a ella
de que como aquí está lloviendo tanto y hay rayería, que si se me va la luz, yo le aviso a ella y que ella se comunique con ustedes en todo caso, pero esperemos que eso no pase. Entonces vamos ahora sí a dar lo que sería inicio. Entonces, también como para darles una introducción de cómo va a ser la charla, vamos a conversar un poquito de lo que sería anatomía y fisiología digestiva inicialmente, de qué sucede en cada uno de los órganos del caballo, que sea diferente a lo que pasa en otras especies, o que se parezca, no importa, pero para resaltar en específico qué es lo que pasa en los equinos. Y después vamos a ir viendo cada una de las etapas por las de los equinos, digamos el equino en mantenimiento, en reproducción, las yeguas de cría y el potro. Vamos a ir hablando de cada caso en específico. Y bueno, yo tengo aquí varios públicos, por ejemplo. Sé que se apuntaron estudiantes de zootecnia, sé que hay varios zootecnistas ya graduados y sé que hay dueños de equinos. Entonces, cualquier consulta que no les quede claro algún término o algo así, al final de la charla, yo con todo gusto les respondo cualquier duda que tengan. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho hacer comparaciones como para hacer claro un punto. Entonces, yo aquí les traigo lo que sería el sistema digestivo de una vaca, de un caballo y de un perro. Porque debido a cómo es el sistema digestivo de un caballo, es que él se comporta tan distinto a otras especies. Entonces, por ejemplo, vean que en la vaca lo que sería el rumen va a ser un 70.8% de su sistema digestivo. En lo que sería el caballo, lo que sería el estómago, que yo sé que no se puede así como asociar directamente con lo que hace el rumen, pero aquí para términos de la charla, digamos que vamos a compararlos, lo que sería el caballo, su estómago es apenas un 8.5%, entonces vean que si comparamos, uno es un 70% y el otro un 8.5%, es muy poquito. Y en lo que sería el perro, lo que sería el estómago es un 23.3%, que el perro también es un monogástrico, igual que el caballo. Entonces, vean que en el caballo lo que sería su estómago tiene una capacidad muy pequeña. ¿Por qué es que nos importa esto? Porque esa capacidad pequeñita va a hacer que ellos tengan una estrategia alimenticia de ir comiendo de a poquitos. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene un caballo, un potrero, él lo que está haciendo es como pellizcando poquitos de pasto durante todo el día. Esto se llama alimentación por goteo, que eso es lo que significa que comen de a pocos todo el día. ¿Qué pasa cuando ponemos nosotros un caballo en estabulado o en una cuadra? Normalmente la alimentación sucede nada más 1 o 2 veces al día. Entonces el caballo no puede cumplir este como requerimiento que él está obligado a hacer de estar comiendo de a poquitos todo el día, porque solamente le estamos dando 1 o 2 veces. Entonces eso es algo muy importante que vamos a estar discutiendo también a lo largo de la charla. Y la otra estructura que es muy importante mencionar respecto al sistema digestivo del caballo es lo que sería el ciego, que es esta estructura grande que está acá. En ese ciego, bueno, gracias a ese ciego, es que él puede digerir lo que sería la fibra. Por ejemplo, si a un perro le damos pasto, lo más probable es que él no pueda aprovechar, bueno, y que primero ni se la coma, pero que él no pueda aprovechar los nutrientes que trae el pasto porque tiene mucha fibra. En el caso del caballo, gracias a este ciego tan grande y que el ciego está lleno de microbiota y bacterias, algunos hongos, protozoarios, ellos son los que digieren esa fibra. Y entonces el caballo llega a aprovechar todos los nutrientes de lo que son pastos y forrajes, que por ejemplo un perro no podría. Entonces, ahora sí, vamos a ir parte por parte de las principales. Hay partes que no vamos a discutir hoy porque tal vez no son tan importantes para esta charla. Entonces, la primera sería la boca y bueno, lo que sería la saliva, que es la parte que nos interesa de la boca. Entonces, primero, para que vean acá, las partes aquí de colores son lo que serían las glándulas salivales del caballo, la parótida, la mandibular, la sublingual y la ventral bucal. La parótida va a ser lo que sería la más grande. Y bueno, la saliva equina va a ser un más o menos
un 99% de agua. También lo que tiene diferente de lo que serían los otros rumiantes es que tiene, los otros animales, es que tiene más calcio y cloro y menos bicarbonato y sodio que lo que serían los rumiantes. Y se parece un poquito más a la composición que se encuentra en lo que sería los carnívoros y los omnívoros. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Y bueno, un caballo adulto va a secretar entre 35 y 40 litros de saliva al día. Eso es una cantidad muy grande y ya van a saber por qué. Y esa saliva va a tener lo que sería un pH de 8.6 a 9.1. ¿Eso qué significa? Que es una saliva muy, muy básica. Y esto también nos va a importar un montón, ya les voy a decir por qué. También otro detalle es que a mayor materia seca tenga la dieta, él va a producir más saliva. Y también algo que es importante que sepamos es que el caballo, a menos de que tenga algo en la boca, él no produce saliva. Digamos, él normal. Nosotros, por ejemplo, comúnmente estamos produciendo poquitos de saliva y tenemos saliva en la boca. El caballo casi no produce saliva a menos de que él tenga algo físico en la boca o que tenga o que esté comiendo. Entonces, bueno, esto también es muy importante. Lo otro es que la saliva equina virtualmente no tiene enzimas digestivas, que eso es algo súper distinto a otras especies. La mayoría de las especies tiene lo que sería la amilasa salival, entonces la digestión inicia en la boca. En el caso del caballo, no. Vean que si lo vemos con cantidades, los caballos tienen 0.44 unidades por mililitro de enzimas digestivas, que es casi nada. Los humanos tienen 77 y los cerdos tienen 98. Entonces, para, bueno, ejemplificar esa parte. ¿Y cuál va a ser la función más importante de la saliva? Va a ser lubricar para que el alimento pueda seguir su camino y se forme ese bolo alimenticio. Y lo que sería una función de buffer. Un buffer lo que hace es amortiguar el pH en este caso sería el estómago. El estómago del caballo, bueno, es ácido, ¿verdad? Cuando esa saliva se produce constantemente y el caballo traga, esa saliva súper básica llega al estómago y entonces el estómago se basifica un poquito más, lo vuelve menos ácido. Y esto ayuda a que al caballo no le produzca úlceras gástricas, por ejemplo, o no le dé tanta acidez y no le dé incomodidad por culpa de la acidez en el estómago. Entonces, como les estaba diciendo ahora, el caballo tiene que estar comiendo de a poquitos todo el día. Y esto es porque cuando él come, él fabrica saliva y ahí es que se produce ese efecto beneficioso de la saliva en que se vuelve el estómago un poquito más básico. Eso es lo que queremos que pase. Cuando los tenemos en ayuno mucho tiempo, el caballo no produce saliva porque no está masticando y entonces ahí es donde empiezan a desatarse otro montón de problemas. Ahora vamos a conversar sobre lo que sería el esófago. El esófago está en el lado izquierdo, muy cerca de la piel y mide más o menos 1.5 metros de largo. Aquí yo les tengo, no necesito que me la respondan, pero para que lo piensen, ¿verdad? ¿Los caballos vomitan? La respuesta es no. ¿Y por qué no vomitan? Porque ellos van a tener lo que sería un esfínter cardíaco muy fuerte. Entonces, ese esfínter cardíaco no permite que la comida se devuelva. También el ángulo de entrada del esófago al estómago va a ser muy baja. Tienen peristalsis únicamente en una dirección en el esófago. O sea, la peristalsis va hacia lo que sería el estómago y no en reversa. Y el estómago está localizado muy adentro en la cavidad abdominal. Está lejos de los músculos abdominales. Para ponerles un ejemplo con lo que sería el humano, en nuestro caso, cuando nosotros vomitamos, esos músculos abdominales hacen presión en el estómago y eso es lo que saca el alimento. En el caso del caballo, como el estómago está tan adentro en la cavidad, no hay manera de que esos músculos ejerzan presión. Entonces eso tiene que ver. Y además, ellos van a tener el reflejo del vómito muy débil. Respecto a lo que sería el estómago, bueno, ya les comenté antes que tiene un volumen de un 8%, es bastante pequeño en comparación, como en proporción con otras especies. Entonces, por ejemplo, un animal de más o menos unos 500 kilos,
el estómago va a poder almacenar unos 8 a 15 litros. Eso es relativamente poco. Se va a encontrar en el lado izquierdo del animal, al lado del diafragma. Y bueno, el área proximal del estómago, la parte que está más arriba, tiene un tejido similar al esófago y no tiene glándulas secretoras. Vamos a tener dos áreas. Vamos a tener aquí lo que sería el área no glandular y el área glandular. En el área no glandular no vamos a tener células secretoras, como les decía yo ahora. Y en el área glandular, ahí es donde se va a producir células, sustancias, ¿verdad? Secreciones, que sería el HCl para poder digerir y degradar los alimentos. Entonces, lo que sería la parte glandular, que es esta que está aquí abajo, se va a dividir en tres partes. Va a tener la parte que sería la cardíaca, que no se conocen productos secretores en esta área, la fúndica, que sería acá, que produce células parietales que secretan el HCl, los imógenos que secretan pepsina y lo que sería la lipasa. Y el área pilórica, que va a ser esta de acá, que están las células G que sintetizan la gastrina, las células C y las células D que sintetizan lo que sería la somatostatina. Y también en el estómago se produce parte de la digestión de la proteína y los lípidos, y la digestión va a ser más eficiente cuando el estómago no está completamente lleno. Esto también se va a asociar con lo que yo les estaba diciendo ahorita. Si el caballo evolucionó para estar comiendo de a poquitos, su estómago también evolucionó para esa misma estrategia. Entonces, cuando el estómago no está completamente lleno, se hace una mejor digestión, se digieren mejor los alimentos. Entonces, eso es lo que uno intenta, que el animal siga como con lo que sucedió en su evolución y uno siga alimentando a los caballos con lo que sería la alimentación por goteo, de a poquitos. Bueno, aquí les traigo unas imágenes reales del estómago y no en dibujo. Esta parte de aquí arriba sería el área no glandular. Esta parte de aquí abajo sería el área glandular, donde les dije ahora que se produce el HCl, por ejemplo. Y esta área que está aquí, como dividiendo las dos zonas, el color de las dos zonas, por decirlo así, se llama el margo plicatus. ¿Por qué es importante conocer esas zonas? Bueno, lo que sucede es que el área glandular va a tener unas células que le ayudan a protegerse del HCl. Entonces, esa zona está protegida para que no se formen úlceras gástricas, por decirlo así. El área no glandular no está protegida para esto, o no está tan protegida, por lo menos. Entonces, bueno, los que tienen caballos acá saben que a los caballos hay mucha predisposición a que se les hagan úlceras gástricas, que las úlceras gástricas son heridas, básicamente, una úlcera, como lo dice su nombre, en el área del estómago. Y el área no glandular, al estar más desprotegida, es más probable que se formen. También, ¿por qué podría ser que se formen? Porque del área glandular, que es la que tiene los ácidos, ¿verdad? El ácido llega un poquito más arriba de lo que debería, por varias razones. Porque tuvimos el animal en ayuno mucho tiempo, entonces cuando él comió, la comida llegó un poquito más arriba de lo que debería y se vino al área no glandular, y entonces el HCl que se vino junto con la comida de aquí abajo lastimó esta área de arriba. Esa es una. La otra, también si el animal ayunó mucho rato, el pH de la zona glandular llega todavía a bajar más. Por ejemplo, un estómago que está lleno tiene un pH de más o menos 3 a 4 en esta área glandular, y si está en ayuno, está más o menos cerca del 1 o el 2. Entonces se baja mucho el pH, y también si esas secreciones que están todavía más ácidas llegan al área no glandular, la pueden lastimar. Entonces, bueno, esa parte quería también que les quedara clara. Entonces, bueno, en el área no glandular se producen muchas de las úlceras. También aquí en esta zona del margo plicatus, que es la parte que divide el área no glandular y la glandular. Y también en lo que sería el área pilórica, que es esta que está aquí en este dibujo, se ve un poquito más clara. En esta área también se forman muchas de las úlceras.
Respecto a lo que sería el intestino delgado, mide de 15 a 20 metros de largo, con 5 a 10 centímetros de diámetro, y aquí almacena, tiene una capacidad de 40 a 50 litros, que eso es el 30% de la capacidad del tracto gastrointestinal, y tiene 3 áreas, igual que en la mayoría de las especies: el duodeno, el yeyuno y el ilio. Y aquí en los equinos, lo que sucede es la digestión enzimática y la absorción de azúcares y almidones, proteínas y aminoácidos, grasas, la mayoría de los minerales, hay otros que se absorben más adelante, ahorita vamos a ver eso, vitaminas liposolubles, y también la bilis actúa diferente en lo que sería el caballo. El caballo no tiene vesícula biliar como otras especies. Entonces, esa bilis, lo que sucede es que se va a secretar continuamente desde el hígado y llega directamente al intestino delgado, para que lo tengan en cuenta. Y la bilis se está secretando siempre, no necesariamente hay un estímulo para que se secrete, sino que siempre está ahí de a poquitos. Con lo que sería el ciego, que yo ahora les estaba comentando, que es una de las estructuras que más se diferencia de otras especies y que tiene muchísima importancia porque es la que les ayuda a consumir y a aprovechar lo que sería la fibra. Entonces, bueno, los caballos se van a catalogar como lo que sería fermentadores postgástricos. ¿Qué significa eso? Que ellos fermentan, valga la redundancia, después del estómago. ¿Qué sería? En el ciego. El ciego va a medir más o menos 1 metro de largo. Aquí pueden ver en el dibujo la proporción que tiene el ciego al resto del animal. Es una estructura enorme, es esta amarilla que está aquí. Y bueno, aquí abajo también se los puse ya solito el ciego. También tiene una capacidad de 25 a 40 litros y eso es un 15% de la capacidad del tracto gastrointestinal. Lo que son los sonidos guturales en el lado derecho del animal se van a relacionar al ciego. Un sonido gutural es básicamente, voy a decirlo así para que me entiendan, los sonidos como de las tripas del animal, ¿verdad? Si uno sabe que un animal está sano porque produce cierta cantidad de sonidos en el tracto gastrointestinal cada cierto tiempo. Y entonces si uno quiere saber salud del ciego, normalmente uno llega con un estetoscopio y escucha cuántas veces hay sonidos guturales, entonces en el lado derecho, para saber si el ciego está funcionando adecuadamente o si podría tal vez haber alguna anomalía o, por ejemplo, algún cólico. También es donde ocurre la fermentación microbial de la fibra y de los almidones, que eso era lo que les estaba comentando. Gracias a la microbiota que se encuentra en esta zona, es que ellos van a poder aprovechar lo que sería la fibra y el almidón. Y en el ciego ocurre lo que es la absorción de ácidos grasos volátiles, vitaminas hidrosolubles y lo que sería el fósforo. Con lo que sería el colon se va a dividir en 2 partes, lo que sería el colon grueso y el colon delgado. En el grueso va a medir más o menos 3 metros de largo y de 20 a 25 centímetros de diámetro. Almacena hasta 60 litros o 39% del tracto gastrointestinal. Y también aquí se da un poco de la fermentación de la fibra, no tanto como en el ciego, por supuesto, pero se da un poquito. Y también aquí se llega a absorber lo que serían algunos de los ácidos grasos volátiles, vitaminas hidrosolubles y fósforo. Y en lo que sería el colon delgado, que es ya la última parte, bueno, para aquí también enseñarles, el grueso sería esta parte que está acá y el delgado sería esta parte que está acá. También va a medir más o menos 3 metros de largo, con 7 a 10 centímetros de diámetro y almacena 19 litros, que eso es un 8% del tracto gastrointestinal. Ocurre alguna fermentación, pero aquí sí ya casi nada, no es algo tan importante como las demás estructuras, la fermentación que se da. Se absorbe agua y es donde se forman lo que serían las heces. Ok, vamos a hablar sobre algunos de los nutrientes que son importantes para los animales en general y vamos a hablar en específico del caballo. El agua, hay personas que la catalogan como un nutriente, hay personas que no, pero cual sea la situación, hay que hablar del agua. Entonces, el agua se va a involucrar directamente o indirectamente en todos los procesos fisiológicos esenciales para la vida.
le ayudan al animal a termorregularse. Por ejemplo, si el animal está ahorita como con mucho calor, el tomar agua les ayuda a bajar esa temperatura corporal y poder adaptarse al ambiente. También una deshidratación de más de un 15% del peso vivo en un caballo puede ser mortal. Y un caballo puede sobrevivir 7 días sin agua y hasta 90 días sin alimento. Esto se los menciono para que se den una idea del poquito tiempo que puede vivir un animal sin agua y que pueden vivir bastante sin alimento. Es para que vean qué tan importante es el agua en cualquier animal y bueno, en los caballos también. Entonces, bueno, ¿por dónde se puede perder agua en el animal? En las heces, en la orina, pérdidas evaporativas, que sería por el sudor, y en la lactancia también pierden agua al producir lo que sería la leche. Las heces van a ser la ruta principal de pérdida de fluidos en caballos inactivos. Si tenemos caballos que no estén haciendo mucho ejercicio, principalmente la pierden por ahí, pero si tenemos animales que estén haciendo mucho ejercicio, la principal pérdida se da por pérdidas evaporativas, por sudor. El agua que los animales se toman va a suplir más del 80% de los requerimientos de agua de un caballo alimentado con heno. Entonces vean qué importante es tener agua en lo que sería las cuadras para los animales. Y los caballos en pastoreo pueden conseguir una proporción del agua que necesitan del pasto fresco, pero igualmente siempre tenemos que suplementar agua limpia y fresca en todo momento, que ellos la tengan siempre disponible para cuando ellos quieran consumirla. Y hay cierta creencia popular de que si el animal está en pastoreo no necesita beber agua adicional o no necesita un bebedero. Eso es definitivamente un mito, no es verdad. Siempre van a requerir que haya alguna fuente de agua. Y bueno, algo que no se los tengo escrito en la diapositiva, pero para que lo tengan presente, si el agua está sucia, muchas veces el caballo no va a consumir. Entonces, lo ideal es que el agua esté tan limpia como si nos la fuéramos a tomar nosotros, para que el animal consuma las cantidades que debe consumir. Y bueno, en promedio, un caballo inactivo en condiciones termoneutrales, o sea que él está cómodo con el ambiente, va a consumir hasta 50 litros de agua. Aquí hay un error porque dice que 50 litros por kilogramo de peso vivo, pero no, es 50 litros al día. Aquí esta es un errorcito. Y bueno, para que sepan, hay una relación agua-alimento. Entonces se sabe que en dietas de solamente forrajes, los animales consumen 4 kilos o litros de agua, es decir, casi lo mismo, a 1 litro de materia seca y de 2 a 1 para dietas que lo que tienen son granos. En el caso de los granos, hay más agua que necesitan los animales que en comparación con los forrajes. Con lo que serían las grasas y los ácidos grasos, aquí hay algo importante que mencionar, por eso se los puse aquí también. Ellos nos van a ayudar a lo que sería mejorar el brillo y la apariencia de la capa. Por ejemplo, hay personas que usan lo que sería aceite de soya o aceites vegetales en general para mejorar dos cosas. La apariencia y el brillo del pelo, para que tengan un pelo más brillante, y para lo que sería aumentar la cantidad de energía de la dieta. Se añaden varios mililitros de grasa en lo que sería el concentrado, por ejemplo, y eso puede colaborar a mejorar la nutrición de algunos animales que necesiten más energía. Por ejemplo, una yegua que esté en lactancia, para darles una idea. También ayudan a reducir lo que sería el polvo y los finos durante el procesamiento. Y como les decía, es un nutriente útil para cuando se necesita incrementar calorías y energía. También, para que lo tomen en cuenta, la máxima cantidad de digestibilidad de la grasa es cuando la dieta posee entre un 10 y un 15% de grasa y se sostiene a un 23% de grasa. Aquí no les estoy queriendo decir que les den estas cantidades tan grandes, ¿verdad?, de grasa a un caballo, pero es para que sepan que ellos pueden consumir grasas y aguantan cantidades algo altas, pero lo ideal es que la dieta tenga entre un 5% de grasa, ahí estaríamos bien.
Y con lo que serían los carbohidratos, que ya van a ver que es uno como de los más complicaditos, los que más producen lo que sería problemas metabólicos, vamos a tener varios tipos. Esto es un poquito de repaso de bioquímica, pero en los azúcares simples vamos a tener la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y en los disacáridos vamos a tener lo que sería la sucrosa, que está en gramíneas y leguminosas, la maltosa, que es un intermediario de la digestión de almidones, y la lactosa, que es importante en lo que es la nutrición de los potros, porque la leche de la madre lo que va a tener es lactosa. Es el carbohidrato que inicia a consumir un potro. Y con lo que serían los oligosacáridos, aquí están donde los que nos van a importar más. Vamos a tener lo que son los fructanos, que ellos son resistentes a la hidrólisis por los mamíferos y es el principal carbohidrato en forrajes de altura. Van a corresponder a un 5 a 40% de la materia seca. ¿Y por qué es importante que hablemos de los fructanos? Porque se cree que hay una asociación entre el contenido de fructanos y la laminitis. Se sabe que pastos que son muy ricos en fructanos, por ejemplo los de altura, puede ser que desencadenen en laminitis en ciertas situaciones. Para darles aquí un ejemplo, por ejemplo, cuando ha habido una sequía por mucho tiempo que lleva sin llover y de repente llueve, si a los animales los metemos al día siguiente de que llovió, esos fructanos van a estar muy disponibles. Entonces puede ser que a los animales les dé, hay más posibilidad de que los animales les dé laminitis por sobrecarga de fructanos. También vamos a tener los alfa-galactósidos, que los caballos no producen la enzima requerida para la hidrólisis de estos, pero los microorganismos en el ciego sí la van a producir. Y los almidones, que esta también es otra de las importantes, van a estar en todas las plantas, pero es la fuente principal de almacenamiento de carbohidratos en los granos, en los forrajes de bajura y en las leguminosas. Y se puede hidrolizar en el intestino y se va a fermentar muy rápido. Con lo que serían los almidones vamos a tener un problema similar a lo que sería con los fructanos. Cuando un animal está consumiendo demasiado grano y por lo tanto está consumiendo demasiado almidón, hay mayor posibilidad de que, por ejemplo, se le den laminitis, le den cólicos y le den en general problemas metabólicos por mucha cantidad y una fermentación muy rápida de los fructanos y los almidones. Bueno, aquí estos también para que sepan que existen. Vamos a tener los galactanos, que tampoco los mamíferos no pueden hacer hidrólisis de ellos. Las gomas y los mucílagos, que están en las partes leñosas de las plantas y las cubiertas de las semillas. Las pectinas, que estos van a estar, por ejemplo, en la pulpa de cítricos y en la remolacha. Es un carbohidrato estructural. En el caso de las pectinas, estas son un carbohidrato más seguro, por ejemplo, para dárselo a un caballo, porque no se fermenta tan rápido. Entonces, por ejemplo, darle pulpa de cítricos a un caballo es posible y como son pectinas, no es algo tan riesgoso de dárselos. Igualmente, todas estas recomendaciones que estoy dando, por ejemplo, si le vamos a dar pulpa de cítricos a un caballo, tenemos que darle cantidades pequeñas e ir ajustando la dieta gradualmente, ¿verdad? No podemos llegar y darle un montón. Tenemos que ir adaptando la dieta para dárselas gradualmente. Vamos a tener también lo que sería la hemicelulosa, que se encuentra en la pared celular de las plantas. Es un carbohidrato estructural también. La celulosa, que no es digestible por el intestino delgado, también es un carbohidrato estructural y lo fermentan las bacterias que están en el ciego. Y lo que sería la lignina, que también es un componente de la pared celular de las plantas, son difíciles de fermentar, pero se fermenta un poquito por lo que serían los microbios del ciego. También para aclararles acá que en varias diapositivas dice intestino posterior, así es como se le denomina a lo que sería el ciego y el colon en los caballos. Entonces, ¿cómo sabemos si un carbohidrato es seguro o no para un caballo? Bueno, tenemos que ver qué tan rápido se fermenta. Entonces, con lo que serían los almidones y los fructanos, vamos a ver que se fermenta muy rápido. Y bueno, los productos primarios van a ser el lactato y el propionato.
Entonces, esa fermentación tan rápida es lo que me puede llegar a producir lo que son problemas metabólicos, como cólico y laminitis. Entonces, nosotros intentamos preferir materias primas que tengan carbohidratos que se fermenten moderadamente o lento. Entonces, lo que son las pectinas, las gomas y los betaglucanos se fermentan de moderado a rápido. Ahí seguimos teniendo un poquito de riesgo, pero ya disminuyó un poco. También tenemos la hemicelulosa, que ya aquí estamos llegando a un moderado lento, entonces ya va mejorando, ¿verdad? La celulosa, que es lento, y la lignina, que del todo no tiene ninguna tasa de fermentación. Lo que sería la hemicelulosa y la celulosa la vamos a encontrar principalmente en forrajes. Por eso es que el caballo puede consumir forrajes que no sean altos en fructanos, seguramente, o sea, sin problema. Entonces, con todo esto que les acabo de decir de los carbohidratos, ¿cuáles van a ser algunas recomendaciones respecto a lo que son los granos y los almidones? Aquí me refiero principalmente a los concentrados. Yo no quiero decir que no podemos darles concentrado a los caballos o que es malo darles concentrado porque no es cierto. Pero siempre tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad que se les da de ese concentrado y con la cantidad de almidón que posee ese concentrado. O preferir, por ejemplo, otros subproductos que no estén tan llenos de almidón. Entonces, bueno, lo primero es que los carbohidratos pueden resultar en una rápida fermentación en el ciego y la producción de ácido láctico y otras sustancias que potencialmente contribuyen al desarrollo de diarrea osmótica, cólicos o laminitis, que era lo que les estaba diciendo ahorita, que son problemas metabólicos. Para reducir el riesgo, lo que hacemos es limitar la ingesta a menos de 2 gramos de almidón por kilogramo de peso corporal por alimentación. ¿Cómo vamos a saber si somos productores de quinos? ¿Cómo vamos a saber si el concentrado tiene menos de 2 gramos de almidón? Normalmente estas dietas y estas situaciones las aborda un zootecnista. Esto es parte de la labor zootecnista de llegar y analizar toda la dieta, ver cuánta cantidad de almidón tiene una dieta y ahí decidir si es correcto o no para el animal. Entonces, también en los caballos que tienen riesgo de síndrome de úlcera gástrica, que les comentaba yo al inicio, que son las úlceras que se hacen en el estómago, se sugiere dar menos de 1 gramo de almidón por kilogramo de peso corporal por alimentación. Y animales que tienen trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina, todavía menos, un 0.3 gramo de almidón por kilogramo de peso corporal por alimentación. Y también, bueno, ya se sabe que el exceso de almidón, azúcares y fructanos puede promover o exacerbar algunos trastornos como la obesidad, la resistencia a la insulina, los cólicos, la laminitis, la enfermedad de Cushing, el síndrome metabólico, la osteocondrosis y la miopatía de almacenamiento de polisacáridos. Entonces, si sabemos que tenemos un animal que tiene alguno de estos problemas metabólicos o que hay posibilidad de que le den porque la madre o el padre lo tuvo, tenemos que tener cuidado con los excesos de almidón y de azúcares y de fructanos en esos animales también. Con lo que serían las vitaminas, vamos a tener varios tipos. Vamos a tener las de origen dietario, que se van a absorber en el intestino delgado, en el mismo sitio de absorción y digestión que los lípidos. Y con lo que serían las vitaminas de origen microbial, estas se van a absorber en lo que sería el ciego o el colon grueso. La vitamina D la pueden obtener del sol o la dieta. Esta es importante. Cuando tenemos un caballo que está solamente estabulado o pasa la mayor parte del día estabulado en cuadra, tenemos que proveerle vitamina D porque no la está recibiendo del sol. Entonces tiene que recibirla en la dieta. Igualmente tenemos que siempre realizar el balance para ver que esa vitamina D no esté en exceso porque puede ser tóxica en algunos suplementos por el exceso. Y con lo que serían las vitaminas A y la E, estas necesariamente necesitan ser suplementadas en la dieta. Y van a haber 2 tipos. Vamos a tener lo que sería el betacaroteno y el retinol. En el caso del betacaroteno, es el que está presente en los forrajes.
Y el retinol es el que está presente en los suplementos de forma sintética. El betacaroteno no es tóxico, pero el retinol sí. Entonces tenemos que tener cuidado con los suplementos que le vamos a dar al caballo, hacer el balance y ver que el retinol no esté en exceso. También, ¿por qué es importante dar, por ejemplo, lo que sería la vitamina A? Porque la conversión de betacaroteno a retinol es muy pobre en el intestino delgado de los caballos, al igual que en otros herbívoros. Entonces, necesariamente tenemos que suplementarla. Con lo que sería el complejo B y la vitamina K, de estos no nos preocupamos tanto como con otras vitaminas, porque los microorganismos en el ciego las producen y también se van a absorber ahí mismo. Y si un caballo está consumiendo la dieta como debe ser, con bastante forraje y cumpliendo sus requerimientos, y es un animal saludable, él fabrica las vitaminas del complejo B y la vitamina K. Entonces estaríamos bien por ahí. Si tenemos un caballo que está enfermo, que está consumiendo principalmente heno y que no tiene acceso a pastoreo en un potrero, que está con estrés, que tiene muy baja fibra en la dieta o que está con antibióticos, ahí sí les proveemos lo que sería complejo B y vitamina K, porque puede ser que no se esté produciendo en cantidades suficientes por los microorganismos del ciego. También otra cosa importante es que la menadiona, que es la forma sintética de la vitamina K, puede ser tóxica en los caballos. Entonces, siempre que vamos a comprar un suplemento para un caballo o para otra especie, pero tal vez pensamos que nos podría servir para un caballo, nos fijamos si tiene menadiona o no, y si la tiene, no lo usamos. Y con lo que sería la vitamina C, ella se puede sintetizar en el hígado a partir de la glucosa y también la podemos suplementar. Ok, ya aquí vamos terminando con esta parte y empezamos con cada uno de las etapas de vida por individual. Entonces, con lo que serían los minerales, van a digerirse en lo que sería el intestino delgado la mayoría. El fósforo se absorbe en el ciego, el sodio, el cloro y el potasio se absorben alrededor de todo el tracto gastrointestinal y van a tener eficiencias de absorción, que esta eficiencia va a variar dependiendo de la edad del animal, de la fuente del mineral y de la concentración del mineral en la ración. Entonces, para darles un ejemplo, lo que sería el calcio tiene una eficiencia de absorción de un 50 a un 70% y el fósforo de un 30 a un 55%. Ok, ahora sí, cada una de las etapas de vida que tiene el caballo. Entonces, vamos a hablar primero del más sencillo, por decirlo así, que va a ser el caballo de mantenimiento. ¿Qué es un caballo de mantenimiento? Va a ser uno que no está en crecimiento, que no es una yegua preñada, que no está produciendo leche y que no está realizando ejercicio forzado. Ese es un caballo que está en mantenimiento. Y bueno, lo que queremos es mantenerlo en algo que se llama el balance cero, que es cuando no hay ni ganancia ni pérdida perdón, ni ganancia ni pérdida de nutrientes y que se mantiene lo que sería el peso corporal. Nos dimos cuenta que ese animal está en su peso ideal, entonces queremos mantenerlo ahí. Hay varios factores que nos van a afectar estos requerimientos. Entonces, una es el tamaño corporal. A mayor tamaño del cuerpo, más células hay que mantener. Entonces, el animal tiene requerimientos mayores. También la composición corporal. Un animal obeso va a tener mayores requerimientos, lo mismo porque tienen que mantener más tejidos que un animal delgado. También el nivel de actividad voluntaria y el temperamento. Para los que han tenido más contacto con caballos, uno sabe que ellos tienen como personalidad. Entonces hay caballos que están ya sea en la cuadra o en el potrero como nerviosos y se mueven para allá y se mueven para acá y de repente corren y están como muy activos. Y también vamos a tener el otro lado de la moneda, el caballo que casi que hay que empujarlo para que se mueva. Entonces, este tipo de conducta diferente entre los dos animales también va a definir qué requerimientos vamos a usar.
Lo otro va a ser el clima y el ambiente. Si el clima es ya sea muy frío o muy caliente, el animal va a tener mayores requerimientos para poder adaptarse a ese clima y el ambiente. Lo que sería el consumo de alimento, a mayor consumo se va a necesitar mayor digestión, más metabolismo y más excreción. Entonces aumentan los requerimientos también. También, por ejemplo, cuando tenemos un exceso de algún nutriente, ellos van a necesitar más energía y más nutrientes en general para poder metabolizar y procesar ese exceso. Y también, bueno, si el alimento tiene mayores cantidades de fibra, también van a necesitar más requerimientos, digamos, los requerimientos suben para poder metabolizar correctamente la fibra. Y la última sería la eficiencia digestiva y metabólica del caballo. ¿A qué me refiero acá? Por ejemplo, en los humanos nosotros hemos visto que hay personas que llegan y comen mucho y siempre se mantienen delgadas y uno dice, sí, es que tiene el metabolismo rápido. A eso es a lo que me estoy refiriendo acá. Hay animales que se mantienen muy bien con poquito alimento y manteniendo como sus niveles básicos, y hay otros animales en que tenemos que estarles modificando la dieta cada rato y darles más cosas para que se puedan mantener. Entonces, ¿cuál va a ser el consumo diario esperado de un caballo en mantenimiento? El consumo total de la dieta va a ser un 1.5 a un 2% del peso vivo en materia seca para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí que les estoy diciendo, por ejemplo, si un caballo pesa 500 kilos, lo multiplicamos por el 2% de su peso vivo y eso nos va a decir cuántos kilos tiene que comerse ese animal en un día entero en materia seca. Y de este 1.5 al 2, necesitamos que lo que son forrajes sea un 90 a un 100% de la dieta. Vean que casi que prácticamente en el caballo en mantenimiento la dieta puede ser solo forraje, sin ningún problema. Y lo que serían concentrados va a ir de un 0 a un 10% del consumo de materia seca, o sea, de un 0 a un 10% de la dieta completa. Entonces, puede ser que tengan apenas un poquito concentrado o del todo no se le añada concentrado al animal que está en mantenimiento, que no está haciendo ejercicio ni nada de ese tipo. Entonces, ¿qué va a ser importante en los caballos de mantenimiento si ellos no están haciendo ejercicio, ni están en entrenamiento de ningún tipo, ni tienen potro, ni nada de ese tipo de cosas? Bueno, la causa como más importante de por qué varían los requerimientos es porque mucho del requerimiento de energía se usa para mantener la temperatura corporal. Entonces, si el animal está ya sea en hipertermia, digamos, en una zona muy caliente, ya empezamos a tener que cambiar un poquito las dietas y los requerimientos. Por ejemplo, si supera los 27 grados Celsius, ya empezamos a tener que hacer algunas adaptaciones en la dieta. Y bueno, vean que los 27 grados Celsius no está tan difícil de superar aquí en Costa Rica. Hay muchas zonas en que se excede más que eso y muy a menudo. Y bueno, un caso que no sucede tanto acá es también en la zona fría, que es donde les desarrollan lo que sería la hipotermia, que es a menos de 5 grados Celsius, que eso acá no sucede, pero es importante que sepan que puede también pasar. A este caballo lo que normalmente se le ofrece va a ser forraje de buena calidad, que estén ojalá pastoreando, un suplemento vitamínico y mineral, y si la dieta nos lo dice, un concentrado, pero por lo general no se usa. Y, ok, entonces, bueno, ¿por qué es que es tan importante la parte del ambiente y de que termorregulen bien? Porque hay muchos mecanismos del cuerpo que ayudan a que estos animales se mantengan bien y que se adapten al clima. Entonces, depende. Uy, mil disculpas, cayó un rayo y me quedé sin internet por un momentito, pero aquí estoy. Voy a volverles a compartir la pantalla.
Ok, ahora sí. No sé hasta dónde habrán quedado, eso es lo malo. Michelle, ¿vos me puedes decir en qué diapositiva quedé? ¿Si en esta o en la que sigue? ¿O en esta? Creo que estabas en esa, si no me En equivoco. esta. Sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que les estaba comentando, ahí me disculpan si les repito otra vez lo que ya escucharon, pero no sé hasta dónde escucharon, es que los requerimientos de lo que sería para adaptarse al ambiente y al clima van a ser estos que están acá. Entonces, dependiendo de si hace frío o hace calor, los animales toman varios mecanismos para adaptarse a lo que sería el ambiente. Entonces, son bueno, son iguales a los que hacemos nosotros. Por ejemplo, si el animal tiene frío, el animal empieza a temblar y el temblar provoca que el animal se caliente un poquito. Se les levantan los pelitos de lo que sería el cuerpo, entonces eso también produce que se caliente un poquito más el animal. Y si están más bien con calor, por ejemplo, sudan, se ponen más a la sombra, bajan la actividad. Entonces, con todo eso, ellos requieren mayor cantidad de nutrientes que les ayuden a adaptarse. Vamos a tener algunas reglas generales de alimentación equina. Esto va a aplicar a todos los equinos, ¿verdad? A todas las etapas. Vamos a necesitar una relación calcio-fósforo de 2:1. Esto es súper importante porque esa es la cantidad de calcio y fósforo que hay en los huesos. Entonces, esto influye mucho en lo que sería que la salud de los huesos. También necesitamos ofrecer múltiples raciones al día, mínimo una en la mañana y una en la tarde, e idealmente 3 veces al día, una en la mañana, una a mediodía y una en la tarde, tanto de heno como de concentrado. Ojalá lo que pudiéramos es, si tenemos un animal que está en cuadra, le demos heno a libertad, que ellos puedan estar consumiendo heno todo el día, y el concentrado sí dárselos en por lo menos 2 o idealmente 3 veces. Lo otro es, bueno, como les acabo de decir, siempre acceso a forrajes, ya sea en pastoreo, ojalá en pastoreo, pero si no se puede, entonces les proveemos heno durante todo el día. El concentrado no siempre es necesario. Hay una tendencia a los dueños de equinos a pensar que siempre se requiere concentrado y no siempre se requiere. En muchísimas ocasiones no se necesita del todo. También lo que sería el agua, el heno y el concentrado que estén limpios, libres de moho y polvo, porque eso les puede ocasionar problemas respiratorios, y también muchos animales no se van a comer lo que uno les está ofreciendo. Y bueno, todo lo relacionado con lo que serían micotoxinas, que pueden ser tan dañinas para los animales, ¿verdad? También vamos a requerir en algunas ocasiones suplementar suplementos vitamínicos y minerales. Por ejemplo, cuando un animal solamente está comiendo forrajes y no está consumiendo concentrado, en la mayoría de los casos vamos a necesitar dar un suplemento vitamínico y mineral, porque el concentrado es el que suele tener el premix, que trae vitaminas y minerales. Y si no estamos dando concentrado, entonces lo proveemos por medio de algún suplemento de vitaminas y minerales en polvo o peletizado o un bloque, cualquiera de esos. Lo otro es que hay que hacer cambios graduales en la dieta, por lo menos darles 2 semanas para que se acostumbren a un cambio en la dieta. Si, por ejemplo, yo estoy usando un concentrado de una marca en específico y quiero pasarme a otra marca, lo que voy haciendo es cambiándolo de a poquitos en un periodo de por lo menos 2 semanas. Esto porque esto ayuda a evitar cólicos y laminitis también. Con lo que serían los garañones. Los garañones se va a parecer mucho al animal en mantenimiento, por eso es que se los puse seguidito. Tienen los requerimientos muy parecidos a los de un caballo adulto. Lo que varía en ellos va a ser la frecuencia de monta y la actividad. Ay, no, otra vez se me fue el internet. Ay, otra vez, hay disculpas, de verdad, es la rayería que me está quitando el internet. Más bien, muchas gracias por quedarse, a los que se están quedando. Vamos a seguir.
Esperemos no vuelva a pasar porque... Ok, les estaba diciendo que el garañón se parece mucho a un caballo que está en mantenimiento. Lo que va a depender de los garañones, depende de qué dieta vamos a dar, va a ser la frecuencia de monta y la actividad física voluntaria o impuesta. Entonces, los garañones van a tener como toda una personalidad, ¿verdad? Y ellos son como animales muy activos y como muy briosos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Si tenemos un garañón muy tranquilo o si tenemos un garañón como con mucha actividad. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que considerar. La otra es cuántas veces va a montar el garañón a la yegua. Esto también va a hacer que la dieta cambie. Entonces, si un garañón, por ejemplo, un inglés en una instalación de cría, puede llegar a montar hasta 150 hembras en una época de monta, montando 2 a 3 yeguas al día. Eso es un montón de esfuerzo físico para ese animal. En cambio, hay otros animales que van a montar tal vez un par de yeguas en todo el año. Entonces no podemos comparar un garañón con el otro con esa cantidad de animales, ¿verdad? También algo que es importante es que se ha visto un efecto de la condición corporal en el líbido y la calidad del semen en algunas especies. En los caballos todavía no hay pruebas contundentes de esto, pero en otras especies sí. Entonces puede ser que pronto comprueben que esto también sucede en caballos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el animal se mantenga en una condición corporal ideal entre 5 y 6. ¿Qué es una condición corporal entre 5 y 6? Yo aquí les estoy hablando de lo que sería la escala de condición corporal de Hennecke, así se llama. Y lo que yo les estoy diciendo aquí es un garañón en que yo no pueda ver las costillas, pero que sí pueda sentirlas. Eso es lo que necesito en un garañón. Y que no haya acumulaciones de grasa en el cuello, ni en lo que sería la parte de la grupa, que la cruz yo pueda tocarla y que no se sienta grasosa, pero que tampoco le pueda ver las vértebras individuales. Ese tipo de cosas es la que estoy buscando. Entonces, dependiendo de qué tantas veces monte ese garañón, va a ser diferentes sus rangos de consumo, por ejemplo. Entonces, el NRC, que es el libro en el que nos basamos, ¿verdad? Para la nutrición de caballos, se va a catalogar como ejercicio ligero y va a depender por el temperamento, el número de montas o si lo que estamos haciendo es recolectar semen. Entonces, si tenemos un garañón que no está en la época reproductiva, vamos a ver que él va a consumir un 2% de su peso en materia seca y va a ser casi todo forraje, se parece mucho, mucho al animal de mantenimiento, o un 10% de concentrado, un poquito. Y si está más bien en época reproductiva, vamos a ver que igual consume un 2%, pero aquí sí vamos a añadir entre un 20 y un 30% de la dieta en lo que sería concentrado. Lo que serían las yeguas de cría. Con las yeguas de cría vamos a tener varias situaciones. Vamos a tener lo que sería la gestación temprana, que va más o menos hasta los 6 meses de gestación, y la gestación tardía, que va hasta los 11 meses de gestación. Y luego viene la lactancia más o menos entre 6 y 7 meses, ¿verdad? En esta parte vamos a tener requerimientos de mantenerse el animal, la yegua solita, y mantener al feto. Perdón, me voy a volver. En esos primeros 6 meses, el mantenimiento de ese feto es mínimo. La yegua está casi que igual que siempre en mantenimiento, si es que ella estaba solo en mantenimiento o con su requerimiento de ejercicio. Aquí casi no cambiamos nada. La historia cambia en lo que sería la gestación tardía. Entonces nos vamos a concentrar mucho en esa. ¿Cómo sabemos si la gestación se está dando bien? Bueno, se espera que la yegua gane entre un 12 y un 16% de su peso vivo durante la gestación. Entonces, antes de que ella llegue antes de que la preñemos, pesamos cuánto está pesando en ese momento y conforme avanza la gestación, vamos viendo cuánto está pesando a ver si va llegando a estos porcentajes. También la ganancia de peso va a ser más alta durante lo que se llama la gestación media, que es de los 4 a los 8 meses.
Y se cree que la yegua va a almacenar reservas en la gestación media para movilizarlas en la gestación tardía, que es cuando las necesita. Eso es lo que les tengo aquí en este gráfico. Ustedes pueden ver que entre el cuarto y el octavo mes más o menos es que su peso hace para arriba, ¿verdad? Su peso sube mucho. Y en la gestación tardía, el peso más bien desciende. Entonces se cree que ella sube mucho de peso en la gestación media para amortiguar lo que ella perdería de peso en la gestación tardía. Entonces, para entrar un poquito también en detalle acá, los requerimientos de nutrientes de la yegua. ¿De qué pasó? ¿Me quedé sin internet otra vez? No, sí se escucha bien. Ah, perdón, es que se me cerró la presentación. Yo dije, otra vez me quedé sin internet. Gracias. Ok, perdón, volviendo. Los requerimientos de nutrientes en la gestación van a aumentar más o menos a los 5 meses. Antes de eso, ella se mantiene como un animal de mantenimiento. Y en la gestación temprana y la media, el forraje de buena calidad normalmente es suficiente, pero en muchas ocasiones damos minerales. Y en la gestación tardía, ahí sí puede ser que necesitemos concentrado, en especial si se alojan al aire libre durante el invierno. Y bueno, he visto que normalmente en la gestación tardía ellas necesitan concentrado, porque algunos forrajes aquí en Costa Rica no son tan buenos. Lo que serían las yeguas preñadas que entran en gestación tardía en una condición corporal de 6 van a tener almacenes corporales disponibles para los periodos de amortiguación. Bueno, esto que está aquí es lo que les estaba explicando ahorita en el gráfico anterior. Si ella está llegando a alguien se le quitó el mute. Si ella está llegando a lo que sería la gestación tardía en una condición adecuada, cuando ella empiece a producir leche, ahí ella va a poder compensar. Y lo último es que, bueno, cuando ellas llegan a una puntuación de condición corporal de más de 5, en la gestación, esto ayuda a que la podamos preñar mejor después del parto. Entonces, ¿qué queremos? Lo que les decía yo ahora, poder sentirle las costillas, pero que no las veamos. Esa es una importante. Y que no hayan como acúmulos de grasa extraños alrededor del cuerpo de la yegua. Queremos un animal que no esté ni gordo ni flaco, la queremos intermedia, para que pueda tener una eficiencia reproductiva mejor. Es importante que ellas no se nos pongan muy delgadas, ni al final de la gestación ni al inicio de la lactancia. Entonces, ¿qué va a consumir una yegua que está preñada? En la gestación temprana van a consumir 2% de su peso vivo y vean que es igual que un animal de mantenimiento. Va a consumir casi nada de concentrado o un 10%. Y en la gestación tardía, igual un 2% de su peso vivo, pero aquí sí podemos dar un 20 o un 30% de concentrado. Y cuando ya estamos en lo que sería la gestación tardía, vamos a garantizar dar una buena calidad de heno, un concentrado fortificado que sea para yegua o para potro. Y bueno, aunque la condición corporal de la yegua sea alta, normalmente vamos a requerir dar concentrado para que la adaptemos a la dieta de lactancia, que normalmente va a necesitar cantidades de concentrado altas. Y podemos necesitar un requerimiento, un suplemento vitamínico y mineral si la dieta consta de un 100% de forraje o tiene menos de 0.5% de la dieta en concentrado para yegua o potro. Con lo que sería la yegua lactante, se parece bastante a esta última que acabamos de ver, que era la gestante. Va a tener requerimientos de mantenimiento y de producción de leche, además de, bueno, del ejercicio que esté haciendo en caso de que esté haciendo. Y bueno, para que sepan, una yegua puede producir hasta 8 kilogramos de leche por 100 kilogramos de peso. Entonces pueden producir hasta 14 a 18 litros de leche, producen mucha. Y bueno, para darles también aquí un ejemplo, una yegua de 500 kilos va a producir de 11.5 a 19 kilos de leche, bastante. Otro importante es que la yegua va a producir el calostro, apenas nace el potro, y necesitamos que ese potro consuma el calostro entre la primera hora y la sexta hora de vida. Lo ideal es que la consuma 4 horas después de que ha nacido, lo máximo, digamos.
y que si llegamos a esas 4 horas y el animal no lo ha consumido, empecemos a pensar en opciones de tal vez ver si tenemos un banco de calostro y descongelarlo para dárselo, o ver qué podemos hacer, tal vez la podemos ordeñar y se lo damos por una sonda, ese tipo de situaciones. Y para darles un ejemplo, un potro nacido de una yegua de 500 a 600 kilos va a tener que consumir 1 a 2 litros de calostro en las 6 horas posteriores al parto. Y en la lactancia, va a depender de en qué momento de la lactancia esté el animal. En la temprana, que es del 1º al 3er mes, van a consumir hasta un 40 a 50% de la dieta en concentrado. Vean que son cantidades bastante altas, porque la lactancia temprana tiene requerimientos muy altos. Y en lo que sería la lactancia tardía, que es de los 4 a los 6 o 7 meses, va a consumir de un 30 a un 40% de concentrado. Y con la yegua lactante, lo que podemos hacer es brindarle heno o pasto, pero de la mejor calidad que encontremos. A ellas es a las que se les da a los mejores potreros, por ejemplo, y un concentrado fortificado, que se recomienda el que se formula directamente para yegua o para potro. Ellos pueden compartir el concentrado sin problema. Y para lo que sería el potro en crecimiento, que esto es ya lo último que vamos a ver en esta charla de hoy, cuando hablamos de un potro en crecimiento nos vamos a referir al animal que llega hasta los 2 años de vida. Es un periodo bastante largo. Pero entonces, durante los primeros 12 meses de vida del animal es donde se da la mayor tasa de crecimiento, el mayor crecimiento de los huesos largos, que son, por ejemplo, los de las patas, y es donde se da la mayor deposición de minerales en los huesos. Ellos van a requerir dietas muy densas en nutrientes porque tienen los requerimientos muy parecidos a los de un adulto, pero con un tracto gastrointestinal pequeñito. Entonces vamos a tener que concentrar los nutrientes en algo pequeño para que ellos puedan comérselo. Y entre más joven el animal, más altos van a ser los requerimientos y más densa tiene que ser la dieta. Tenemos que cuidar que la relación calcio-fósforo sea siempre 2 a 1, porque en ellos es más sensible toda esa relación. Y tenemos que cuidar la relación entre la energía, la proteína, las vitaminas y los minerales, porque si esto tiene un desbalance, podemos provocarles crecimientos anormales en los huesos, deformidades. Y cuando el animal está en lactancia, es importante saber que la producción de la leche de la yegua va a bajar 4 a 6 semanas luego de iniciada la lactancia, o sea, ya no es suficiente cantidad para que el potro, para que se cumplan los requerimientos del potro, y la calidad de la leche también va a bajar a los 2 meses. Entonces, después de los 2 meses de edad, la leche ni es suficiente en cantidad, ni es suficiente en calidad para lo que sería el potro. Entonces, es importante que más o menos a las 4 a 6 semanas de edad ya empecemos a hacer dietas específicas para los potros con concentrado y con pasto y minerales específicas para el potro. Con lo que sería el comportamiento, a las primera y segunda semana de edad, ellos van a empezar a comer comida sólida, van a empezar a robarle poquitos de concentrado y de forraje a la madre por imitación. A la primera semana de edad, ellos van a pasar el 8% del tiempo del día consumiendo alimento sólido, y a las 21 semanas de edad van a pasar un 47% del día consumiendo alimento sólido. Entonces vean que tan pronto como la segunda semana de edad, ellos ya empiezan a comer poquitos, le empiezan a robar a la madre, y es súper importante para que ellos se vayan acostumbrando a lo que sería el concentrado cuando ya les toque a ellos comerlo para sí mismos, cuando estén adultos. Cuando ya destetamos a este animal, o sea que ya estamos en el 6º o 7º mes de vida, pero tiene menos de un año, ellos van a tener un bajonazo en el crecimiento justo después del destete, porque se estresan mucho. Ese destete para ellos es muy estresante. Entonces podemos esperar que ellos tengan un bajonazo en el peso, es normal. Después de ese bajonazo, deberíamos tener algo que se llama un crecimiento compensatorio, y más bien que ellos empiecen a subir de peso muy rápido, porque ellos ya volvieron a adaptarse y ya volvieron a consumir alimento normal.
Aquí en justamente ese periodo es muy importante que pongamos atención a si el animal está bajando de peso por el estrés del destete o si puede ser que esté enfermo. Entonces aquí tenemos que estar muy atentos porque además el estrés a veces les produce que se enfermen porque baja la inmunidad de ellos. Entonces hay que estar muy atentos a ver si es alguna enfermedad o si es lo normal que sucede. Y bueno, acabo de ver que alguien me puso una pregunta. Vamos a ver si aquí le respondo en esta diapositiva. Para lo que sería caballos recién destetados y mayores a 1 año, tenemos que garantizar que proveamos heno de altísima calidad, que ojalá sea un heno, el mismo que le estábamos dando a la yegua al principio de la lactancia, que sea forraje de súper buena calidad, los mejores potreros, eh, o el mejor heno que nos encontremos. Entonces, también podemos usar mezclas de leguminosas o leguminosas solas. Por ejemplo, ellos consumen trébol blanco o consumen maní forrajero. Esto tiene bastantes cantidades de proteína y les ayuda mucho. O henos de pastos de madurez temprana, henos que hayan sido cosechados un poquito con menos días a la cosecha. Y bueno, con los pastos, lo ideal sería ofrecerles pastoreo, como les decía ahorita, en los mejores potreros. Conforme aumenta la edad, el consumo de forrajes como porción de la dieta va a aumentar. Primero ellos empiezan consumiendo un montón de concentrado y luego conforme van creciendo va bajando la cantidad de concentrado, ya lo vamos a ver también. Y el concentrado se los damos hasta que ellos cumplan 24 meses. Y les damos concentrado formulado para potros en crecimiento. Algo que es importante cuando busquemos dietas para potros. Tenemos que ver la cantidad de proteína que tenga ese saco de concentrado. Entonces, si el animal está antes de 1 año, buscamos un concentrado que tenga un 16% de proteína. Después de 1 año, también uno que tenga 16% de proteína con pasto. Y después de los 2 años de edad, buscamos uno que tenga 14% de proteína con pasto. Esto es importante ir viéndolo con el tiempo. Porque para darles un ejemplo, hay concentrados que tienen cantidades de proteína más bajitas que este 16 para antes del año. Y si compramos uno de esos, definitivamente no le vamos a llegar a la proteína que requiere el animal, casi que por más que queramos, si el animal está consumiendo solo forraje y el concentrado. Entonces, por eso es importante fijarnos cuánta proteína tiene. Y luego de los 2 años, importante bajarlo a un 14% de proteína para que no se nos pase la cantidad de proteína que requiere el animal. Margarita, perdón, es que hay una pregunta de cómo saber si el heno es de buena calidad. Ok, gracias Karen. Entonces, para aprovechar a responderle, y ya casi terminamos con la presentación, entonces, ¿qué hacemos para saber si un heno es de buena calidad? Bueno, lo primero es ver que, como las características organolépticas, que huela bien, que no esté lleno de polvo, que tenga un buen color, que se vea como verdecito, ojalá, que no esté lleno de hongo por dentro. Ese tipo de cosas son súper importantes. La otra es, aquí hay un asunto en Costa Rica. En Costa Rica los senos que se producen no son ninguno casi de buena calidad. Para saber si el heno es de buena calidad, necesitamos básicamente pedirle a la persona que nos lo vende que nos dé un análisis de ese heno para saber cuánta proteína, cuánta energía, cuánta calcio y fósforo tiene ese heno. Y la mayoría de productores a uno no le entregan ese análisis. Entonces, uno lo que necesitaría es estar haciendo uno mismo los análisis para saber cómo anda ese heno. Pero aquí en Costa Rica la mayoría de henos son de Trasbala, hay otros que son de Pangola, hay otros que son de Suazi y los tres se parecen mucho. Entonces cuesta un poquito. Si uno pudiera conseguir forrajes que sean de altura, ahí sabríamos que tal vez son pastos de mejor calidad. Ok, voy a volver a iniciar la idea. Ojalá pudiéramos casi siempre proveerlos, ya sea con pasto de corta o con pastoreo a los animales, porque los senos de aquí de Costa Rica no son tan buenos. Eso era lo que quería decir. Ese era el resumen de la idea.
Eh, ok, respecto al potro en crecimiento, cuando, bueno, ahorita les comentaba yo que mientras que ellos van creciendo, van a necesitar un poquito como menos de, de porcentaje por su peso de alimento, van a requerir menos alimento, por decirlo así. Entonces, cuando el animal está menor a 4 meses, vean que consume un 3% de su peso vivo, eso es bastante para el peso del animal. Y vean que la mayoría de su dieta es concentrado, es de un 70 a un 90% de concentrado y de leche. Y conforme va creciendo, esa cantidad de concentrado va bajando. Vean que cuando el animal llega al año, ya disminuyó a un 30 a un 50%. Y después, cuando llega ya a los 2 años, que es cuando llega la adultez, disminuye hasta un 20 a un 30%. Y bueno, eso sería lo que les traía para hoy. Yo hace un rato vi que había una pregunta en el chat, pero como se me cortó la presentación, no sé qué decía la pregunta porque ya no me sale. No Ya sé se si la... las leo. Bueno, sí. La primera que hicieron fue ¿cuántas horas son lo recomendado de ayuno para un caballo para que no sea dañino para ellos? Excelente pregunta. Ok, la idea es que ellos no ayunen del todo, pero que si fuera, digamos, si fuera necesario, lo que ellos pueden aguantar de un ayuno son unas 4 horas. Eh, Eso sería como lo ideal que ellos tuvieran que aguantar. Y lo más, unas 8 horas, ya eso se está pasando. Entonces, por eso yo les decía que hay que alimentarlos 3 veces al día, ojalá. Entonces sería, por decirlo así, una a las 6 de la mañana, otra al mediodía y otra a las 5 o 6 de la tarde. Entonces así uno sabe que el ayuno no es tanto. Y lo otro es, ojalá darle seno, que lo tengan siempre, porque entonces ellos se van midiendo en su consumo y ellos lo van como rindiendo todo el día para tener siempre. Esa sería la idea. Hay Y otra pregunta bueno, que dice, ¿qué es mejor para alimentarlos, el heno o el pasto verde? bueno, esa creo que ya se las contesté, pero sería el pastoreo, el pasto verde. Y ya sea que se los demos pasto de corta o que los dejemos pastorear, cualquiera de las dos. Por lo mismo que les decía ahorita, aquí en Costa Rica los senos no son de la mejor calidad. Para darles un ejemplo, ¿por qué les digo eso? Por ejemplo, en Estados Unidos, uno puede elegir qué heno quiere comprar. Si uno quiere comprar un heno de un pasto de madurez temprana o uno de madurez tardía, uno puede elegir entre un montón de especies y normalmente hay un mucho mejor manejo de los henos en otros países. Acá no mucho, no tenemos mucha variedad donde escoger y además son cosechas ya muy tardías en algunos casos, son henos ya muy maduros, entonces son pastos de medio bajilla calidad. Entonces lo ideal sería que ellos estén pastoreando el pasto verde. Ok, voy a hacer la otra que dice, en el caso del caballo para cabalgata, ¿qué sería lo adecuado para ellos en dieta para realizarlo? Ok, en... aquí es que esa es casi que una charla completa, pero para responderle ahí como concreto, y si no cualquier cosa yo planteo otra charla más adelante para que hablemos de eso. O usted me puede escribir un email, es que no sé quién me habrá puesto la pregunta, pero me puede escribir un email y yo le contesto también con más detalle, con mucho gusto. Pero normalmente un caballo para cabalgata también va a tener requerimientos altos de nutrientes porque ellos normalmente se usan todos los días. No sé si es un animal de que se renta para cabalgatas o si es que uno tiene eh, el animal propio y lo usa para cabalgar uno mismo, porque ahí va a depender, ¿verdad?, la respuesta. Pero asumamos que es el animal que se usa para cabalgatas eh, todos los días, que se renta. Estos animales van a tener los requerimientos muy altos, entonces van a ocupar definitivamente concentrado, un suplemento nutricional, vitaminas y minerales y pasto de buena calidad, porque si no se empiezan a desmejorar mucho por todo el ejercicio que están haciendo. Hay una parecida que dice, ¿cuál sería una dieta adecuada para un caballo que corre barriles?
Sí, básicamente sería la misma respuesta, porque va a depender de cuánto lo estemos usando, de si lo estamos entrenando todos los días o de si es solamente un ratito cada día o lo entrenamos una vez por semana o lo entrenamos una vez todos los días. Entonces, va a depender. A los que me están preguntando estas cosas, con todo gusto me pueden poner un email o si son del grupo de asnos y mulas, porque ahora les mandé el link, me pueden escribir por WhatsApp sin ningún problema y lo vemos más específico, pero sería el mismo caso del anterior. Eh, Concentrado, ojalá de estos que son para caballos de rendimiento, pasto de buena calidad o heno todo el tiempo por lo menos, o algún pasto de corta y algún suplemento mineral, sería lo mismo que el anterior. Pero sí, si me escriben, yo les contesto con muchísimo más detalle, porque hay muchas cosas que tengo que preguntarles para poder responderles bien. ¿Y hay alguna Ok, otra cosa? las últimas dos ya respondiste. Ah, bueno, ok. Bueno, a Cristel, aquí veo la pregunta, que cuál sería una dieta adecuada para un potro destetado. Creo que le respondí. Pero como les decía ahora, con el potro destetado, lo ideal es que la dieta sea así como la mejor que tengamos, los mejores potreros y ver que el concentrado tenga más o menos un 16% de proteína. Esa es la que necesitamos saber. Y la de heno de buena calidad, esta también ya sí la respondí. Entonces, bueno, agradecerles a todos por su tiempo. Con mucho gusto me pueden contactar al email, se lo repito de nuevo, y yo les atiendo dudas más puntuales, así podemos también conversar un poquito y les ayudo más al respecto con las dietas de sus animales. Y los invito a la charla de la otra semana, que es especial para asnos y mulas. Entonces, solo me queda despedirme y muchas gracias por estar acá.